Fabiana Sosa, tengo 20 años, estudio Ingeniería Química en la Universidad de La Sabana y hoy les voy a hablar sobre la importancia de la expresión oral y corporal en nuestra vida diaria. También hablaremos sobre algunas características y algunos tips que nos pueden ayudar a transmitir mejor la información. Esto es importante para que el receptor entienda claramente el mensaje que queremos dar. Antes de entrar en contexto, debemos comprender que la expresión verbal es algo consciente, porque el emisor, el que quiere transmitir la información, es quien decide las palabras que usa y cómo los usa para transmitir la información de una manera deliberada, mientras que la expresión no verbal es algo más inconsciente, debido a que se basa en movimientos, gestos, contacto visual, entre otros, que son elementos más automáticos, por lo tanto se generan de forma inconsciente o semiconsciente. Ya para entrar en materia, hablemos de la expresión oral. ¿Qué es la expresión oral? Es un conjunto de técnicas que implementa pautas para poder transmitir la información, las ideas, los pensamientos, las emociones de una manera clara y precisa. Y pues la expresión oral tiene ciertas características. Por ejemplo, la dicción. ¿Qué es la dicción? La dicción es pronunciar correctamente, que el receptor entienda cada una de las palabras que estamos diciendo. Y esto va de la mano con la fluidez y el ritmo, que todo sea acorde. Pero ¿qué es la fluidez? La fluidez es cuando hablamos que todo, como su nombre lo dice, sea fluido, que no tengamos vacilaciones ni bloqueos, sino que todo lo que hagamos sea constante. ¿Por qué es importante? Porque cada vez que paramos o que tenemos un bloqueo, lo que hace es perder al receptor o distraerlo, entonces pues no es la idea. También podemos hablar del ritmo. El ritmo hace parte como las pausas que hacemos cuando debemos hacerlas, o que sea continuo lo que estamos diciendo, que no estemos teniendo unas pausas muy grandes cada vez que hablamos. Debemos tener un ritmo constante. ¿Por qué? Porque eso atrae a quien nos escuche. Si tenemos un ritmo muy lento, ¿qué pasa? Se aburre el receptor, nos volvemos monótonos, se distraen y pues no transmitimos lo que queremos transmitir porque no van a entender nada, porque se van a distraer. Entonces la idea es que tengamos un ritmo constante. También el volumen es muy importante. El volumen es la fuerza con la que hablamos, con la que transmitimos la información. El volumen siempre debe ser adecuado para que el receptor escuche cada una de las palabras que estamos transmitiendo. Porque si no tenemos un volumen adecuado, un volumen demasiado bajo, ¿qué pasa? Van a entender la mitad de la información, entonces van a haber malentendidos y no es la idea. Especialmente hay que tener un volumen adecuado cuando se está hablando en un lugar donde hay mucho ruido y donde hay bastantes personas, porque hay más posibilidades de que se presenten malentendidos porque no se escuche bien lo que se quiere transmitir. También podemos hablar de la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Que todo lo que decimos sea de una manera ordenada y lógica, para que así el receptor comprenda de una manera eficaz lo que estamos transmitiendo. Algo que casi nadie tiene en cuenta y que es muy importante es la emotividad. No podemos pararnos a dar un discurso, simplemente hablar por hablar. Tenemos que transmitir algo, transmitir una emoción, crear un vínculo emocional con el público para que estén más pendientes de lo que decimos y para que entiendan correctamente el mensaje que queremos dar. Para esto debemos dar un toque personal a la historia, debemos crear algo diferente con el público para crear esa conexión emocional que queremos. También es importante la claridad. La claridad se basa prácticamente en todo lo que les he dicho. La parte de pronunciar correctamente, articular correctamente cuando hablamos. También es importante la fluidez adecuada, el ritmo adecuado, el volumen adecuado. Todo esto es importante para que se tenga claridad y se reciba bien el mensaje. También por otra parte podemos hablar del vocabulario. El vocabulario es escoger las palabras precisas para el contexto que queremos dar. Y entre más vocabulario tengamos, entre el vocabulario sea más amplio, que podemos ayudar a hacer, a evitar malentendidos, evitar ambigüedades, y por lo tanto estamos reflejándole al receptor nuestro alto nivel de conocimiento lingüístico, que le da un plus a nuestra comunicación, al discurso, a lo que estemos haciendo. Entonces me parece muy importante. Algo también a tener en cuenta son las muletillas. Cada vez que estamos pensando lo que vamos a decir o lo que sigue nuestro discurso, no, en vez de dar como una pausa para pensar y retomar, nos quedamos hablando diciendo, pues sí,
No, son muletillas y como lo dije anteriormente, el discurso o la comunicación debe ser fluida, que nuestras ideas fluyan con nuestras palabras. Pero si tenemos bloqueos como las muletillas, ¿qué hace? Nos distrae al receptor y pues no se transmite la información de una manera efectiva, clara y precisa como deberíamos hacerlo. Entonces es muy importante que cada vez que hablemos tengamos cero muletillas para poder transmitir la información de la mejor manera. Ahora podemos hablar de la expresión corporal, porque es importante, por la kinesia. ¿Qué dice la kinesia? Que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestro rostro transmite un mensaje al receptor. Por eso es muy importante tener ciertos cuidados. Por ejemplo, la postura. ¿Cómo debe ser la postura? La postura debe ser erguida, debe ser estable, que no nos podemos estar, no sé, encorvando, agachando. ¿Por qué? Porque eso distrae al receptor, estamos demostrando seguridad y si nos estamos encorvando, demostramos miedo, demostramos que no sabemos y tenemos que tener presencia en el escenario cuando hablemos. Otra cosa muy importante son los gestos. Cuando hablamos de gestos, estamos hablando de las manos, de los brazos, de las piernas, de los pies. Entonces no podemos estar así, o no podemos estar así, como si estuviéramos modelando. Las piernas así, más para allá. No, debemos estar equilibrados. Los gestos son muy importantes, deben ser naturales, deben ser suaves, que sean acordes a lo que decimos. Cada vez que no tenemos un buen gesto, que estamos así, lo que estamos transmitiendo es inseguridad o miedo. Y si nosotros no creemos lo que estamos diciendo, el público tampoco, al ver esos gestos que no son acordes a lo que estamos hablando. Por lo tanto, es muy importante cuidarlos y, como lo dije anteriormente, que sean naturales. Otra parte importante son los movimientos. Hay movimientos suaves y movimientos un poquito más fuertes. Los movimientos suaves reflejan calma, reflejan confianza. Hay movimientos que pueden ser un poquito, no sé, más notorios, pero estos reflejan entusiasmo y energía. No podemos llegar a extremos. Si tú tienes un movimiento ya muy fuerte, lo que hace es distraer al público y pues no van a estar prestando atención a lo que decimos, sino cómo nos movemos y no se va a transmitir la información de la manera que queremos. Así que es muy importante que los gestos sean siempre acordes, continuos, pero nada extravagante. También podemos hablar de la parte del contacto visual. Como les dije anteriormente, debemos crear una conexión con el público y la mejor manera es teniendo un contacto visual. No podemos tener la mirada hacia abajo, la mirada hacia arriba, hacia un lado, evitar el contacto. No, la idea es que estar siempre así, mirándonos fijamente para que ellos entiendan y creen la conexión con nosotros y crear esa confianza de que sabemos lo que estamos diciendo. Para la parte emocional, como les dije, es muy importante, es crear esa conexión, esa emotividad tenemos que transmitirla y eso se hace con la gesticulación de la cara. Entonces es importante que nuestros gestos sean acordes a lo que estamos diciendo para así empatizar nuestras ideas y que el público cree esa conexión con nosotros. Y por último, para reunir todo lo que hemos dicho, hay que tener una coordinación voz y cuerpo. Todo lo que decimos y todo lo que hacemos debe ser congruente. No podemos estar diciendo, ay, pero es que escuchemos y me rasco la boca, o me rasco la barriga, o la cabeza. No. Si estamos diciendo escuchemos, que sea un movimiento acorde a escuchar. No sé, por ejemplo acá. Todo eso debe ser coherente para poder transmitir un buen mensaje al público. Ahora hablemos del espacio personal. ¿Qué es el espacio personal? Es el distanciamiento que tenemos cuando estamos hablando, depende con quién hablemos. Por ejemplo, si es un espacio íntimo, es de 15 a 45 centímetros. El espacio íntimo es cuando estamos con personas de mucha confianza, por ejemplo, familiares, parejas, amigos muy cercanos. Ya luego pasamos al espacio personal. El espacio personal es de 46 a 120 centímetros de distancia. Este lo tenemos cuando estamos hablando con colegas con los que tenemos una relación estrecha, de pronto con amigos, entre otros. Ya luego pasamos al espacio social. El social es una distancia un poco más larga, de 120 a 360 centímetros. Esto es ya cuando podemos estar en una situación formal o informal, pero que involucre personas que no conocemos o que tal vez conocemos muy poco. Y ya por último podemos hablar del distanciamiento público. Es mayor a 360 centímetros de distancia. Este distanciamiento se usa cuando ya hay mucha gente, cuando estamos en conferencias o cosas por ese estilo.
Estos en general los tips y características de los que les quería hablar hoy. Realmente espero les haya servido y que todos podamos usarlos en nuestra vida diaria para mejorar la forma en que nos comunicamos y así transmitir la información de una mejor manera. Muchas gracias.